Espérate que se me agrandó la pantalla y no. Y se lió. Ahí vamos. Bien. Empezamos un poco con qué significa para todos nosotros evaluación. Y ahí, acuérdense que habilitamos el chat. Me gusta que ustedes escriban lo que les significa cada vez que. Ahora les voy a pasar unas imágenes como para ver cuando hablamos que nos van a evaluar, cómo nos sentimos, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nos decían en la escuela, saquen una hoja, un lápiz, prueba escrita? Miren las caras de estos chicos. ¿No nos sentíamos un poco así? Esos nervios antes de entrar a un examen, y hablar cuando era sorpresa, ¿no? O estamos por entrar a un examen y se nos cambia hasta la forma de funcionar de nuestro organismo, ¿no? Nos ponemos muy nerviosos, se nos cierra el estómago, se nos abre de acuerdo a cada uno. Y cuando nos ponían una bien, ahí nos están compartiendo ansiedad, dolor de panza, tal cual, tal cual. Eh, y cuando nos ponían una nota, ¿sí? Si éramos un 5 éramos un regular, o si éramos un 9 un 10 éramos los mejores de la clase, pero había que ser también el mejor de la clase, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando somos como los destacados en el salón o los últimos? Miren estas imágenes, ¿qué les hacen? Cómo se sienten ante esto? ¿Alguna vez les pasó eso de la nota, preocupación, bien? Eso de esa nota que me ponían, de estar en el salón y sentir que no alcanzo, que no llego, esa diferencia entre el distinguido y el resto, miedo, bien. Miren esta imagen. ¿Tendrá que ver algo con la evaluación? ¿Qué palabras se le vienen a la mente cuando ven esta imagen? En la escuela secundaria siempre pasaba la diferencia. Bien, la evaluación es un parámetro, pero que no define el saber del alumno. Existen muchos factores que intervienen, obviamente. Fracaso, bien. Pensar cuántas veces sentimos ese, ese miedo, ese fracaso, ese dolor en la panza, cuando la evaluación significaba para estigma, muy bien, significaba para nosotros esto, ¿no? ¿Y qué pasa si enseñamos más allá de premios y castigos? A veces es muy estigmatizante la evaluación, tal cual, tal cual. De hecho, bueno, nosotros tenemos estas pruebas estandarizadas que nos posicionan en un lugar o en otro, y no siempre tienen que ver con la realidad, con lo que pasa en las aulas. Puede pasar por un día, por un mal momento de esos chicos, del profe, de la escuela. Entonces, el ABP propone esto, propone un aprendizaje permanente durante todo el proceso, que vaya más allá de los premios y castigos. Una evaluación que tenga que ver con pensar si las cosas que vengo haciendo las hago bien o tengo que ir por otro resultado. Bien, ahí siguen compartiendo, presión por un buen resultado, presión, ansiedad, intriga, satisfacción cuando es bueno el resultado. Si el sistema evaluativo a nivel nacional está muy mal planteado, estigmatiza a las escuelas. Bien, es un debate el de la evaluación súper interesante. Y ahora vamos a ver qué nos planteamos cuando evaluamos. Primero, entender que para conseguir las metas, yo el otro día que nos estuvimos
trabajando juntos, yo les decía que les contaba la parte linda de los proyectos, pero en realidad lograr las metas y llegar a ese fin no es una escalera perfecta donde todo me sale bien. Tengo idas y vueltas, hay cosas que salen mal, que parece que digo basta porque no consigo el apoyo que esperaba, pero bueno, después sale una nueva idea y nos reflota, son los mismos chicos los que nos hacen volver a reconectarnos con nuestra profesión y seguir adelante, pero llegar a la meta, no vamos a decir éxito, vamos a decir a la meta, al logro, al objetivo que nos habíamos planteado, tiene más bien que ver con el camino que tiene, que ven abajo, con esas idas y vueltas, bajones y subidas. Pero bueno, lo importante es permanecer. Y vamos a repasar lo que sabemos de evaluación y los tipos de evaluación que nosotros hacemos en la escuela. Por lo general, una diagnóstica inicial para conocer el grupo, saber cuántos saben, en dónde estamos parados, una formativa, que es durante todo el proceso de lo que van aprendiendo en el año, y una sumativa necesaria para esa calificación que por sistema la tenemos que colocar. Entonces, estos son los tres tipos básicos de evaluación que nosotros tenemos en las escuelas. Repito, cualquier cosa que necesiten preguntar, escriben en el chat o levantan la mano y Lucas me ayuda y vamos habilitando micrófonos. Pero como estamos trabajando en ABP y el ABP es preguntarse constantemente, vamos a empezar a pensar qué evalúo y cómo evalúo cuando pienso en un proyecto, cómo voy a calificar a mis alumnos si no voy a tener esa evaluación escrita que yo normalmente hago, y de qué instrumentos me voy a servir para poder hacer esta evaluación. De hecho, van a ver que algunos que les voy a nombrar, ya hay profes que en el presencial me los han nombrado y los vienen usando. ¿Qué tipo de aprendizajes podemos usar? Inertes, ¿sí? O permanentes. Los inertes son esos que uso que son los que uso, por ejemplo, para en una prueba, que intento en una prueba, y que cuando yo los quiero volver a utilizar en otra situación, me doy cuenta que los chicos no lo aprendieron, ¿sí? Entonces, son aprendizajes estáticos que son para un momento, sirvieron para responder a esa pregunta que les hago, pero no fueron significativos para mis estudiantes. Ahora, los aprendizajes permanentes son esos que nosotros vemos, como les contaba yo con el caso de los mapas y del trabajo que hicimos en escalas y la escala de los mapas, esos aprendizajes que los chicos los hicieron en un momento y los pueden trasladar a otra situación, porque realmente lo aprendieron, lo interpretaron, lo pueden relacionar. Y el ABP, vamos a ver distintos autores cómo hablan de estos aprendizajes permanentes. Melina Furman dice que el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia efectiva para promover el aprendizaje profundo, dice ella. ¿Por qué? Porque conecta con proyectos reales, ¿sí? Que los llevan a los chicos a pensar y a resolver esa situación que tiene que ver con su entorno, una situación práctica, concreta, porque fomenta habilidades de indagación, de investigación, de colaboración y de comunicación. Yo tengo que contar por qué, cómo lo logré, ¿sí? De qué herramientas me valí. Y ella dice que son nuevas lentes y capacidades para entender y actuar sobre la realidad. Es el aprendizaje durante toda la vida. Y este es un tema que se viene hablando mucho, es lograr aprendizajes para toda la vida. De hecho, si ustedes empiezan a dialogar un poco con los chicos y les preguntan qué quieren aprender en la escuela, van a ver que ellos, muchos le van a decir cosas que me sirvan para la vida. En el proyecto cero vamos a encontrar como el mapa de la comprensión para lograr esos aprendizajes profundos y tienen que ver con poder ver esa realidad, hacerme preguntas, considerar distintos puntos de vista, razonar esa evidencia, descubrir esa complejidad, hacer conexiones, captar el corazón del asunto
y construir explicaciones, que yo pueda esto que aprendí relacionarlo y utilizarlo en otra situación. Y después, por otro lado, Michael Fulham nos habla de las 6C para las habilidades del siglo XXI. Y esto tiene mucho que ver con lo que ya estuvimos viendo, que es el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo, la comunicación, el carácter y la ciudadanía global. Fíjense que cuando volvemos a pensar en esos aprendizajes profundos, cuando tienen que ver con algo más que un contenido aprendido para una evaluación. ¿Y qué rol tiene el docente para desarrollar estos aprendizajes profundos? Recuerden que el docente va a ser siempre el mediador y el activador, el articulador, el que va a entrenar, que puede ser consejero y mentor de esos estudiantes, y que va a diseñar esos ambientes para que estos aprendizajes profundos sucedan. Me encanta esta frase que dice, todos se convierten en maestros y todos se convierten en aprendices, porque los docentes nos ponemos a la par de los chicos, no porque no sepamos las respuestas, sino porque vamos a ser los generadores de preguntas. Y ahora, otra de los puntos que tenemos que tener bien en claro cuando yo evalúo, si yo voy a voy a evaluar o lo que a mí me interesa es solo calificar. ¿Sí? Creo que esta diferenciación es interesante. Cuando pensamos en la evaluación, inclusive el estudiante tiene que empezar a pensar qué aprendí, cómo esto afecta mi forma de ver el mundo, para qué me sirve esto que aprendí en la práctica, qué hago, ¿sí? Y qué lecciones me provoca este aprendizaje. Van a ver que cuando me ha pasado a mí, cuando usábamos alguna ecuación matemática, lo relaciono con los docentes de matemática, ¿no? En el caso de cuando hicimos una chocotorta, que ellos tenían que calcular porciones, proporciones, precios y demás, ¿por qué no aprendemos matemáticas así? Me dijo uno de los chicos, porque ahora lo entiendo. Bueno, eso de sentir que lo entendí, que al final entendí para qué eran las proporciones, para qué era el porcentaje, tiene que ver con esto de conectarlos con la realidad y que ellos puedan interpretar ese conocimiento para poder llegar a nuestro objetivo máximo como docentes, que es la metacognición, que ellos puedan aprender para la vida, que puedan aprender solos, que se puedan autoevaluar, que puedan corregir sus errores y aprender de eso que se equivocaron. Y ahí tenemos la escalera de la metacognición de Daniel Wilson, que habla que cuando nosotros evaluamos tenemos que lograr que ellos puedan clarificar ese conocimiento, puedan valorarlo, expresar esas inquietudes o dudas que tienen para después inclusive poder hacer sugerencias. Fíjense que es un camino mucho más complejo que el de repetir un ejercicio monótono, reiterativo, sino que ellos puedan interpretar esa fórmula, ese conocimiento, para poder aplicarlo en otras instancias. Bien, ¿qué herramientas tenemos para evaluar si no vamos a usar una prueba escrita? No quiere decir que no la puedan tomar a la evaluación. Eso desde ya, que inclusive en algún momento nosotros podemos hacer una evaluación que no necesita ser a carpeta cerrada, pero para que ellos ejerciten, ¿sí? Eh, pero tenemos otras herramientas que son mucho más interesantes, que de hecho algunos profes ya me las han comentado, como los cuadernos de campo, cuando trabajamos en proyectos es muy interesante hacer el registro, porque les recuerdo que lo importante no es solo el producto final, sino todo el proceso de aprendizaje, y lo fuimos viendo en los proyectos que yo les mostré, cómo los chicos iban aprendiendo en cada instancia. Y ahí tenemos el portfolio, que son esos registros que llevamos los docentes con trabajo de nuestros estudiantes durante todo el año, y que nos van a dar cuenta de todo el proceso que hicimos. O los cuadernos de campo, que sí son trabajos de los chicos. Yo por lo general cuando empezamos un proyecto pongo dos encargados en el aula que van a llevar el cuaderno de campo. Entonces ellos hacen como un diario, porque también se llaman bitácoras de viaje, tienen distintos nombres,
que les permiten hacer un registro de todo lo que va pasando en el aula. Entonces ellos van incorporando planos, cálculos de distintas áreas. Es un solo cuaderno de campo que atraviesa todas las áreas que intervienen en el proyecto. Cuando nosotros nos presentamos en Feria de Ciencias es súper interesante mostrar un cuaderno de campo en donde realmente se puedan evidenciar esos conocimientos que los chicos fueron adquiriendo durante el proceso. Bueno, rutinas de pensamiento, como algunas de las que hicimos en los comienzos de las instancias, donde ustedes puedan también ir reconociendo si los chicos fueron incorporando esos aprendizajes que ustedes esperaban. Y otra de las herramientas muy interesantes son las rúbricas. Las rúbricas son, inclusive en la plataforma yo dejé un ejemplo de rúbrica, porque el desafío final va a ser que ustedes puedan hacer una rúbrica de un aprendizaje, de lo que ustedes quieren lograr con este ABP. Pero la rúbrica, ¿qué nos permite? Me imagino que todos saben lo que quiere decir, pero por las dudas, la rúbrica es una tabla donde tenemos distintos indicadores. Primero de los objetivos y de los aprendizajes que yo quiero lograr, ¿sí? Y por otro lado, una validación que no necesariamente tiene que ser numérica, que puede ir del muy bueno al regular, o bueno, podemos ponerle las indicaciones que nosotros querramos. Eh, por lo general es interesante que por lo menos tengamos una validación de 3 a 5 cuadros. Pero ¿qué tiene interesante la rúbrica? Que yo les voy a dar, les voy a explicar, va a quedar claro qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar y por qué lo voy a evaluar. Entonces, cuando un estudiante va a hacer una presentación, sabe que la presentación en términos es importante, que la prolijidad en la presentación es importante, que poder describir con términos técnicos un proceso es importante y cómo está muy bien hecho y cómo está de manera regular y cómo es un punto intermedio. Entonces ellos mismos pueden hacer su evaluación. Los que alguna vez se presentaron en Feria de Ciencias nos presenta una rúbrica. ¿Sí? De qué cosas tenemos que presentar, no sé si con esta validación numérica, pero sí cuáles son los alcances que quieren tener. Bien, les voy a contar ahora, siempre con un proyecto. Este es un proyecto que tiene mucho de evaluación porque es un proyecto de investigación-acción, ¿sí? Es un proyecto en el que trabajamos educación del carácter en una escuela. Esta es una escuela de mi ciudad que tiene una técnica en informática, que tiene unas características de ser esas escuelas a las que van los chicos que no pueden en otras escuelas. Lo digo de esta manera, ustedes me entienden. Es difícil decir esta estigmatización que tiene la escuela, pero bueno, con esas características. Y nos encontramos con una realidad que de un promedio de 40, 50 estudiantes que ingresan, solo entre 4 o 5 egresan. O sea, menos de un 10% de los estudiantes que ingresan a la escuela logran egresar. Entonces nos empezamos a hacer preguntas de por qué pasaba esto, ¿no? Y ahí empezamos a ver, empecé a investigar cuáles eran los casos de los factores que incidían en el fracaso y en el posterior abandono escolar. Uno era la eficacia escolar, o sea, cómo se manejaba la escuela y cuáles eran las políticas públicas que podían acompañar. Pensemos que estos son chicos de entornos socioeconómicos vulnerables y que muchas veces necesitan el apoyo del Estado o de estrategias de la escuela que los atraigan para permanecer. La otra, bueno, es este mismo entorno que tiene que ver con estudiantes que viven en calle de tierra, que los días de lluvia no pueden salir de su casa, que muchas veces tienen que dejar la escuela porque tienen que colaborar económicamente con la casa, por eso sobre todo en los años superiores van abandonando porque tienen que trabajar, casos de estudiantes que han quedado embarazadas y dejan la escuela, y las mismas capacidades y motivación
esfuerzo de los estudiantes. Y hablando de un entorno vulnerable donde los padres, porque hicimos entrevistas a los padres, no creen que la escuela pueda cambiarles la realidad, no creen en el poder que puede tener la educación en cambiarle la vida a sus hijos. Entonces eran tres factores muy complejos de esta institución. Y empecé a pensar en qué valores podía yo, qué necesitaban estos estudiantes para sobreponerse a esa realidad que, como hablamos en el presencial, nosotros no podemos cambiar. Bueno, y empecé a ver estos factores. Baja autoestima, no tenían autonomía, le faltaba persistencia y en resolver problemas positivamente. Todos mis estudiantes carecían en gran medida de estos temas. Entonces, yo elegí para este proyecto de investigación-acción trabajar en la resiliencia. Y era generar estrategias pedagógicas para que estos alumnos tengan las herramientas y las habilidades para mejorarse y mejorar su rendimiento académico. Y empezó una intervención muy interesante porque trabajamos con distintas áreas. En el área de tecnología empezamos a trabajar con la palabra resiliencia, ¿sí? Un poco que cada uno hizo una letra y le puso su impronta, lo que ellos sentían. Después trabajamos un árbol de la vida, que eso lo trabajamos para que ellos puedan descubrir sus talentos, porque empezamos a trabajar el autoconocimiento. Con chicos con autoestima muy baja necesitábamos, digamos, reconocer en ellos no sus defectos, porque lo que normalmente hacía la escuela era cuestionarlos y los chicos no pueden, no hacen las tareas, vieron todo lo que normalmente se habla de los estudiantes. Bueno, en este caso nosotros queríamos descubrir sus talentos. Entonces, en este árbol de la vida, el tronco eran ellos y tenían que materializarse con su forma de ser, sus fortalezas, sus debilidades. Algunos contaban sus secretos en ese tronco y después los tapaban. Las raíces eran sus vínculos, cómo estaban relacionados con su entorno, con su familia. Ahí tienen algunos ejemplos. Es hermosa esta actividad porque habla mucho. Ellos pueden a través de esta construcción hablar mucho de su entorno y de su vida. Y las hojas eran sus sueños y sus proyectos, ¿sí? El texto que trabajamos era que hay hojas caídas de ese árbol, que son esos fracasos o esos proyectos que no salen, que por ahí nos amargan, pero que en alguna manera enriquecen, alimentan la raíz del árbol y lo hacen más fuerte. Entonces, con todo eso ellos pudieron contar, y de hecho han contado cosas muy profundas de su vida en algunos casos, pero bueno, también lo usamos para trabajar materiales, distintas técnicas de producción. El hombre que ven ahí es un orfebre que les fue a enseñar a los chicos a hacer distintos tipos de soldaduras. Este era un grupo de primer año, ¿sí? Recién ingresaban a la escuela. Otra intervención que hicimos con la profe de ruedas de convivencia y la profe de lengua fueron los frascos de palabras. Eran frascos en los que ellos de manera anónima ponían palabras de acuerdo a lo que, fíjense algunos de los ejemplos, dice palabras que sanan, y una era te quiero, palabras que alientan, vos podés, palabras que duelen, inútil, y palabras alegres, bueno, no llego a leer, vos cambiá, no llego a leer, qué linda que sos, una cosa así. En las palabras que duelen hemos encontrado cosas muy agresivas entre ellos y bueno, en las ruedas de convivencia ellos sacaban estas palabras y las trabajaban para transformarlas en palabras positivas, otra manera de decir las cosas. Esto llevó a mejorar el clima en el aula. Y esta es la más interesante y que se puede replicar en todas las aulas, que fue un semáforo. El semáforo era hacer visible el conocimiento, se llamaba. Ellos hicieron un semáforo en el que ponían en rojo lo que no habían entendido de la clase, en amarillo si tenían dudas y en verde lo que habían aprendido. Entonces, ¿qué hacíamos? En cada área, cada vez que un profe daba una clase,
Cuando terminaba la clase, ellos escribían en rojo lo que no habían entendido y en verde ese conocimiento que sí habían entendido. Esto nos permitió que el docente pueda evaluar clase por clase qué tan comprendido había sido el tema y si lo tenía que volver a retomar y a trabajar de otra manera en la clase siguiente hasta que ellos lo aprendan. Y la frutilla del postre fueron las tutorías entre pares. Yo algo les adelanté, pero nosotros trabajamos con los chicos de sexto en un programa que se llamaba Movit, que es de unos cordobeses, que son juegos didácticos que diseñaban los chicos de sexto con los contenidos de los chicos de primaria, de primer año. Una de las materias que más le costaba a los chicos fue matemática. Y este fue el caso que yo les conté, que los de chicos de sexto se dieron cuenta que los estudiantes no sabían las tablas. Entonces era imposible que aprendieran los contenidos de la profe si no tenían el conocimiento básico de las tablas. Así que practicaron con juegos, con la tablita, con la regla de las tablas y todo. Los chicos de sexto año, en sus horas de práctica, fueron los tutores de los de primero. Bien, ¿qué pusimos a marchar en este proyecto? La rueda de la resiliencia, que por un lado nos permitió enriquecer vínculos prosociales, o sea, entre todos los chicos de la escuela y entre los docentes. Fijamos límites claros y firmes de lo que se podía y no se podía hacer. Y le enseñamos habilidades para la vida. Les cuento que con este proyecto nos vinieron a hacer una nota del diario La Nación. Y lo más interesante fue que los chicos de sexto decían, si yo hubiera tenido a alguien que me hubiera ayudado en primer año, cuando todo era nuevo para mí, seguramente no hubiera repetido un año, hubiera sido todo más fácil. La verdad que fue lindo la evaluación que pudimos hacer con los chicos de sexto, de lo que significó para ellos retomar esos conocimientos y poder transmitirlo y colaborar con los de primero. Por otro lado, le brindamos oportunidades de participación significativa, porque ellos pasaron a ser los docentes. Establecimos y transmitimos expectativas elevadas, porque creímos en ellos que podían, y le brindamos afecto y apoyo en chicos que por lo general no lo tienen, nadie cree en ellos. Pero la realidad es que construimos un ambiente resiliente y pudimos mitigar esos factores de riesgo del ambiente. Les cuento cómo lo evalué a esto, que es lo más interesante. Hicimos un pretest con estos estudiantes y un post-test. Bueno, en el pretest usamos un test validado, el de Saavedra Vilalta, que es un test sobre la resiliencia, que trabaja condiciones de base, visión de ellos mismos, una visión del problema y la respuesta resiliente. Y las preguntas tenían que ver con el yo soy, yo estoy, yo tengo y yo puedo. Y miren los resultados que tuve. Ustedes en amarillo van a ver al principio, cuando hablábamos de yo puedo ser resiliente, eh, sumamente de acuerdo en el pretest, miren, eran solo el 55%, no llegó a ver acá. Y en el post-test pasamos a un 73% de los chicos que creían que podían ser persistentes. La franja, esa morada, es la que nos indica los que creían poder serlo. Los que no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo es la franja es azul y la amarilla los que estaban totalmente en desacuerdo. Cuando les pregunté si podían actuar con autonomía solos, primero un 50% solo creía poder actuar con autonomía. Después de toda esta intervención y con la ayuda de los chicos, el 73% pasó a creer que podía actuar con autonomía. Y ese 25% que pensaba que no podía solo, desapareció. Yo puedo superar las dificultades que se me presentan en la vida, era otra de las preguntas.
pasamos de un 50% al 91% de los chicos. Miren, este resultado es sumamente importante porque una de las cosas que nosotros hablábamos es que no podemos cambiar la realidad en la que viven los chicos, pero sí darle herramientas para saber que ellos tienen valores, que ellos pueden solos, que son capaces. Eso es lo que la escuela tiene que darle. Y fíjense que ahí teníamos un 15% que desapareció. Les cuento que en este grupo yo tenía una nena con 3 intentos de suicidio, dos estudiantes analfabetos en primer año y una nena con adaptación curricular. Nos cambiamos de Zoom porque se corta, así que